Vamos a grabarla ahora sí. Muy bien. Listo. Muy bien. Lo que se me olvidó es por dónde habíamos quedado, pero bueno. Ya me acuerdo. Perfecto. Entonces, lo que habíamos dicho es que las integrales de segunda especie necesitamos que el límite de la función que está aquí adentro nos dé más o menos infinito. Si no nos da más o menos infinito, ¿ok? Entonces, lo que no tenemos que hacer técnicamente nada, porque nos da un número. Quiere decir que podemos redefinir esa función como una función continua, ¿ok? En un intervalo cerrado. Entonces nos da, técnicamente nos da pues, un área finita, ¿ok? Si esa área es finita, entonces la integral ya no es impropia, sino que es propia. ¿Ok? Eso es. No sé si hay alguna preguntilla por ahí, antes de continuar. Espero que todos estén escuchando bien. Muy bien. Okay. También, bueno, como ustedes tengo dos grupos, podría haber una cierta materia en la mañana y cierta materia en la tarde, pero ahí tendría como que organizarme un poco con ustedes, tal vez para la próxima clase. Y así subo a YouTube técnicamente toda la materia del curso. Y si tienen chance de meterse en las dos reuniones, no tendría ningún problema. Pero bueno, eso vamos a ver cómo lo manejamos. Eh, por ahora todos están escuchando bien. Por favor, nada más confírmenme por ahí. Okay. Muy bien. Pueden haber algunas variantes de las integrales impropias. Bueno, aquí Walker hace todas las variantes, que es técnicamente que también puede ir de menos infinito hasta un valor b. Eso no tiene mucho problema. Y también es que puede tener problemas, puede ir desde menos infinito hasta más infinito. Lo único que uno tiene que hacer es partirla en dos integrales, como esta que está aquí. ¿Okay? Usted la parte en dos integrales impropias y calcula cada una de esas integrales impropias por aparte. ¿Ok? Pues nada, hace el cálculo de cada una de ellas y si esta es convergente y esta es convergente, entonces toda la integral impropia es convergente. Pero si alguna de ellas dos diverge, con solo que una diverja, ya toda la integral impropia es divergente. ¿Okay? Muy bien. Pues nada, ahí sigue explicando otro tipo de integrales impropias. ¿Okay? Entonces, ahí hace algunas integrales impropias de menos infinito hasta un valor, unas de menos infinito hasta más infinito y demás. ¿Okay? Muy bien. Vean que se hacen dos límites por aparte. Por ejemplo, aquí se calcula esta integral, que haría ya la x, hay que evaluarlo de menos infinito hasta más infinito, entonces calcula estos dos límites por aparte. ¿Okay? Porque si no se calculan por aparte, lo que uno estaría calculando es una cosa que se llama el valor principal de Cauchy, y eso no lo queremos calcular. Muy bien. Pues nada, esos son explicaciones sobre cada uno de los diferentes tipos de integrales impropias. Podría tener problemas en dos valores, por ejemplo, las de segunda especie. Entonces también habría que partirla en dos integrales. No sé si hay alguna pregunta por ahora. Muy bien. Eso es técnicamente el cálculo de integrales impropias. Calcular y calcular y calcular ese tipo de cosas. Lo que nos resta, el valor principal de Cauchy no lo vamos a mencionar, eso no va a entrar en el examen. ¿Sí? Vamos a ver. Y ahora sería lo de criterios de convergencia. ¿Okay? Entonces, recalco, no sé si hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Por ahí me dice Yendri, ¿puedes repetir lo último? Se quedó pegado. No sé exactamente qué era lo último, Yendri, si me lo indica, con mucho gusto se lo digo. ¿Me escucha, Yendri? Ah, lo del valor principal de Cauchy. Que, vamos a ver qué se me hizo. Es importante, ya le digo en dónde exactamente. En esta integral impropia que va de menos infinito hasta más infinito, cuando usted va a calcular esto que está aquí, debe calcularlo como límites por aparte. O sea, un límite cuando x tiende a más infinito y otro límite cuando x tiende a menos infinito. Y no hacer esto que está aquí. Esto es lo que se llama el valor principal de Cauchy, que es un límite cuando x tiende a más infinito de menos x hasta x. Eso no se debe hacer. ¿Okay? Más bien, ni siquiera viene al caso lo del valor principal de Cauchy. Eso no va a entrar en el parcial. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver qué me preguntan por el chat.
Las que van, me dice Derek que las que van de menos infinito a más infinito, ¿de qué especie son? Son de primera especie, Derek. Muy bien, gracias Eugenia ahí también por contestar. Ok. Vamos a ver entonces un poco los criterios de convergencia. Okay. Para los criterios de convergencia, bueno, Miguel Walker hace también un muy buen resumen de algunas integrales. Uno siempre, para los criterios de convergencia, uno debe saber cuáles integrales, debe tener por lo menos como una biblioteca de integrales impropias que uno debe saber cuándo convergen y cuándo no. Por ejemplo, ¿qué integrales impropias van a ser súper útiles, por ejemplo, para usar el teorema del límite, para saber cuáles integrales son convergentes o son divergentes? Bueno, en ese sentido, las P integrales, que son estas que está por acá, van a ser súper útiles, ¿ok? Especialmente la integral de 1 entre x y 1 entre x a la 2, por lo menos en las de primera especie. O, por ejemplo, la integral de 1 entre x, que es divergente en las de segunda especie, y 1 entre raíz de x, que es convergente en las de segunda especie. ¿Ok? ¿Para qué van a ser útiles? Bueno, porque, por ejemplo, cuando tenemos el teorema del límite, uno debe comparar con otra función en el que uno debe saber cuál es el comportamiento de la integral impropia de esa función. ¿Okay? O sea, hay alguna de ellas que uno tiene que saber si es convergente o si es divergente. Dependiendo de lo que nos den los valores del límite, si es diferente de cero, tienen el mismo comportamiento, las dos integrales impropias, o sea, debo saber cuál es el comportamiento de una de ellas. La cosa es convergente o es divergente. ¿Okay? Entonces, siempre, por ejemplo, la elección del g de x uno la debe hacer con respecto a algo que uno sepa si es convergente o no. Por lo tanto, casi siempre uno utiliza p integrales, porque estas ya uno sabe a priori si son convergentes o no. Y para qué valores de p son convergentes o no. ¿Okay? Muy bien, entonces, Walker hace también otras que están por ahí. Por ejemplo, las exponenciales. Usted tiene la integral desde a hasta más infinito de r a la x, donde r es un número real entre 0 y 1. La cosa es convergente. ¿Okay? Y aquí hace todo el análisis. Hace el análisis también si r es mayor que 1. Si r es mayor que 1, es divergente. ¿Por qué? Bueno, la integral de r a la x es r a la x entre el logaritmo natural de r. Y hace la evaluación desde más infinito hasta en una da 0, porque quedaría un número entre 0 y 1 elevado al infinito, o sea, se va para 0 esa parte, y al final a lo que converge es a este valor. En la otra da más infinito, porque el r es mayor que 1, y esto daría más infinito. ¿Okay? Entonces esas son bastante útiles. Y aquí también él da un manejo bastante rápido y bonito de cómo manejar este tipo de integrales. Técnicamente lo que uno hace es sacar lo que está sobrando en los exponentes utilizando leyes de potencias y viendo el valor de adentro si es menor que 1 o mayor que 1 y bueno, si es menor que 1 se está entre 0 y 1, entonces es convergente y si no es divergente. Si hay preguntas, por favor me dicen. Muy bien. Y luego, bueno, él dice, hace todo el manejo de las P integrales. Las P integrales, bueno, vamos a ver, me dice Francela, en ese ejemplo B, ¿cómo es que se llega? En el ejemplo B, vamos a ver. En el ejemplo B, es este el ejemplo, ¿verdad, Francela? A ver qué se me hizo. Sí, ok. En ese ejemplo B, vea que, vamos a ver, se une gente a cada rato esta cosa. Vamos a ver, permítame un momento. Vea que tenemos 3 a la 2, X. Entonces eso se puede escribir de esta forma, la parte de arriba. 3 por la ley de potencias. 3 a la 2 es 9, que es este valor que está por acá. Y X, 5X a la menos 1, lo que se saca es ese 5 a la menos 1, que se pasa para arriba y me queda un 5. Por eso queda de esta forma que está por acá. No sé si eso responde a su pregunta o soy un poco más explícito. Sí, perfecto. He dicho. Muy bien, sigamos. Muy bien.
Pues nada, entonces vamos a continuar. Voy a tomar un poco de agua nada más. Diana levantó la mano. Dígame, Diana. Voy a hablar por el micrófono. Profe, perdón, ¿qué fue lo que le hice al -1? Es que se está pegando. Lo siento. Al -1 lo que le hice es que haría 5 a la x por 5 a la -1. Saco el 5 a la -1 se puede pasar arriba como un 5 y lo saco de la integral. Una ley de potencia. Por eso que cuando tengo un Ok. número negativo, lo que hago es darle vuelta a la fracción. O en pocas palabras, para ser un poco más explícito, 5 a la -1 es igual a un quinto. Pero como está en el denominador, en realidad sería 5. ¿Ok? ¿Sí me voy a entender? Ahí me responde Diana, por favor. Sí, gracias. Ok, perfecto, con gusto. Muy bien. Las P integrales, entonces, ok, otra vez estamos haciendo como un grupo de integrales para luego poder utilizarlas con el teorema de límite probablemente o con el de comparación directa y demás. Entonces uno puede hacer una comparación directa con integrales que uno sabe que son convergentes o divergentes. Ahora, ¿cuáles? Bueno, ya sean las P integrales o las exponenciales. Muy bien. Entonces, esto sí lo habíamos visto en clase, espero que también lo hayan leído bastante bien. Si alguien tiene alguna duda me dice, pero técnicamente las integrales de primera especie, cuando P es mayor que 1 convergen y cuando P es menor que 1 divergen. Y al revés sucede con las de segunda especie. ¿Okay? Las de segunda especie serían de la forma x menos a, donde a es el valor que está en este lado del integral, o b, dependiendo de cuál sea. ¿Okay? Muy bien. Depende de dónde se indefina. Vean que esta función se indefine en x igual a. Muy bien. Pues nada, ahí hace todo el análisis de cada una de ellas y por qué convergen y por qué divergen. Técnicamente es calcular esas integrales que no son muy difíciles. La integral de 1 entre x es el logaritmo natural de x y la integral de 1 entre x menos x sub 0, por ejemplo, es, pues todo va a depender del valor de p, si es positivo, negativo y demás. Muy bien. Pues nada, aquí hace un rápido análisis de cada una de estas integrales impropias. Con solo verlas, la mayoría uno puede decir si son convergentes o no. ¿Okay? Por ejemplo, la integral, uno siempre debe tener cuidado con los límites de integración y ver que no se estén definiendo aquí adentro. Si se define aquí adentro, hay que partir esta integral en varias integrales impropias. ¿Okay? Eso también lo habíamos visto en clase hace ratillo. Y analizar cada una de las integrales. La cosa converge si todas convergen y diverge con solo que una sea divergente. Muy bien. Vamos a seguir. Ahí él hace como todos los casos posibles. Walker es como muy explícito, hace como todos los casos sin dejar ninguno por fuera. Si uno quiere ver un resumen, puede irse a los resúmenes de los criterios y ahí ve el resumen rápido. Pero Walker hace paso por paso cada uno de ellos. ¿Okay? Vamos a estudiar el criterio de comparación directa. ¿Okay? Para este sí me voy a ir un poco al criterio. Solo al criterio y no me voy a mandar mucho con las notas de Walker. ¿Okay? El criterio de comparación directa, voy a centrarme en el de primera especie, porque el de segunda especie es exactamente el mismo. ¿Okay? Y técnicamente radica en lo siguiente. Si uno tiene que hay una función que es mayor que otra, vamos a intentar analizarlo con sentido común. ¿Okay? Si usted calcula las dos integrales impropias, piense que usted tiene esto y calcula la integral impropia aquí y la integral impropia aquí. ¿Okay? Yo tengo que esta integral impropia, la primera, siempre es menor o igual que la segunda. Entonces, si la de arriba, que es más grande, es convergente, o sea, es menor que infinito, ¿qué le queda a la segunda integral? Como es más pequeña, tiene que ser convergente. Eso es lo que dice la primera parte. ¿Okay? Entonces, si la de arriba es convergente, la de abajo no le queda de otra que ser convergente, porque esta es más pequeñita que esta en particular. ¿Okay? Ahora,
ver. Otra vez, si la integral de abajo es divergente, si esta parte es divergente, y esta otra integral es más grande, quiere decir, bueno, y que esta también tiene que ser divergente, no le queda de otra. Eso es lo que dice la segunda parte. Entonces, si la integral de abajo es divergente, a la de arriba no le queda de otra que también ser divergente. ¿Okay? Eso es lo que dice el criterio, es simple y sencillamente. Ahora, ¿cómo saber uno cuándo converge y cuándo no? Bueno, uno no lo sabe. Entonces uno debe elegir, debe empezar a acotar las integrales usando desigualdades. Miguel, en sus notas, tiene bastantes. Vamos a ver qué se me hizo. Por ahí tiene un resumen de desigualdades para uno poder aplicar comparación directa de una forma más eficiente. Él ahí hace unas cosas del teorema de Weierstrass o Weierstrass, no sé muy bien cómo se dice. Eso no va a entrar. ¿Okay? El teorema este no entra, pero el de comparación directa sí, y viene aquí. Él lo pone aquí en todas sus presentaciones posibles, pero el resumen, como les digo, está aquí y depende de esta desigualdad, simple y sencillamente, tanto para primera especie como para segunda especie. No sé si hay alguna duda. Ahí me dicen rápidamente. Ayer preguntaron en el chat algo sobre eso. Ok. Muy bien. Aquí entonces él hace un muy buen resumen de desigualdades que van a ser súper útiles. Ok. Con senos, con cosenos, si uno suma términos, si resta términos, si pasa a dividir, etc. ¿Okay? Si las funciones son crecientes, si son decrecientes, y que el logaritmo natural de x siempre es menor que x, por ejemplo. ¿Okay? Esas van a ser muy útiles. ¿Okay? Entonces ya aquí viene como el criterio de comparación directa para primera especie y segunda especie. ¿Okay? Para segunda especie, pues necesitamos que las dos integrales sean de segunda especie, o sea, que los límites de las partes de adentro sean más infinito. Ok. Muy bien. Y hace algunos ejemplos. Entonces, hay que ver si esta integral impropia, por ejemplo, es convergente. Bueno, y uno sabe que seno de x siempre es menor que 1. Al cuadrado también es menor que 1. Eso en valor absoluto, ¿verdad? Como está al cuadrado, no, aquí no precisa el valor absoluto porque siempre es positivo. Entonces, esta función siempre es menor que la función 1 sobre x cuadrado, porque el x cuadrado pues no le hicimos nada. ¿Sí? Ahora, si aplicamos las dos integrales impropias, como aquí, vemos que esta integral impropia es más pequeñita que la integral de 1 entre x cuadrado. Bueno, esta integral es convergente porque es una p integral con p igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Como esta está por encima, entonces esta integral impropia es convergente también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos más bien la integral, por ejemplo, desde 1 hasta más infinito de seno al cuadrado de x? Seno al cuadrado de x. Espero que lo escriba así tan chafa, pero bueno, entre x de x. Okay. Uno dice, ah, bueno, esta es menor que la integral de 1 entre x de x. Okay. ¿Cuál es el problema ahí? Yo estoy acotando por arriba. ¿Okay? Quiere decir que yo debería buscar una integral que sea convergente. ¿Okay? El problema de esta integral es que es divergente. Entonces el criterio no dice nada en absoluto. ¿Okay? O sea, aplicar esto aquí no tuvo ningún resultado. ¿Está bien? Tenía que haberla acotado de buscar que fuera convergente, digamos, para ver si era convergente por una que fuera convergente, valga la redundancia. ¿Ok? Pero igual no sabemos si eso no es convergente. Entonces uno intenta aplicar esto y como no sirvió, bueno, intenta aplicarlo por otro lado. ¿Está bien? O sea, ahí va a tener que aplicar otro criterio. No queda de otra. Muy bien. No sé si hay preguntas. Por ahora no hay pregunta nada más. Ahí me dicen cualquier cosa. ¿Okay? Profe, una duda. ¿Sí? Cuando usted dice que una integral es más grande que otra, ¿se refiere a que el área bajo la curva simplemente sea más grande? O sea, el resultado de la misma integral. Perdón. O sea, se refiere, cuando usted dice que una integral es más grande, ¿se refiere a que el área bajo la curva es más grande? Técnicamente, Ok. sí, porque al final de cuentas, sí. Al final de cuentas es que el área de, porque una integral sería menor que otra.
Quiere decir que el área de esta es menor que el área de esta. Entonces hay que resolverlos primero y luego comparamos las integrales. No, la idea es utilizar integrales impropias que uno sepa a priori si son convergentes o divergentes. Por ejemplo, 1 entre x2, esa es una p integral, que por todo el manejo que hicimos antes, por ejemplo, que Walker explica ahí, o por los resúmenes de criterios, por ejemplo, este que está por acá, uno ya sabe que es convergente, por ejemplo, las de primera especie, cuando p es mayor que 1, en este caso, p es igual a 2, esta es convergente. Si esa es convergente, entonces esta, como es más pequeña, no le queda de otra que ser convergente. No me interesa Profe, cuánto va. es que no le entiendo a qué se refiere cuando dice que es más pequeña. Menor o igual. Por ejemplo, Ah, ok. 2 es menor que 3. Aquí pasa exactamente lo mismo. De ahí tengo esta integral y es menor o igual que esta otra. ¿Por qué cosa? Porque seno de x al cuadrado siempre es menor que 1, ¿verdad? O sea, en Ajá. particular, como función, uno tiene que seno del cuadrado de x, voy a escribirlo así, usted tiene seno al cuadrado de x entre x a la 2. Piense que ese cuadrado es un seno de x. Sí, bueno, seno. ¿Okay? Esta función es más pequeña que 1 entre x a la 2, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Ah, no sé. Tómalo por el lado, por ejemplo, si estamos de acuerdo en que seno al cuadrado es menor que 1, ¿verdad? Sí. Nada más tome esta desigualdad y divida todo entre x a la 2. Entonces, es cierto que seno de x, seno al cuadrado de x entre x2 es menor que 1 entre x2. Ok. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos utilizando las desigualdades que Miguel puso aquí arriba. Por ejemplo, esta. Y estamos elevando al cuadrado. Y luego dividiendo entre x a la 2. Entonces, esta desigualdad se cumple. Ah, o sea, entonces a nosotros nos dan la desigualdad y nosotros tenemos que decir si se cumple o no. No, ustedes no le dan la desigualdad. Ah, Uno debe aprendérselas. I guess. Pero bueno, lo bueno es que en el examen usted las tiene aquí, en las notas de Miguel. Nada más que tiene que saber dónde buscarlas, ¿verdad? Porque si no va a perder mucho tiempo en el examen. Pero bueno, este es un buen resumen que uno debe tener en cuenta de las notas de Miguel Walker, que uno debería como pegar en la pizarra o imprimir una cortina de baño con esa cosa, entonces mientras se baña se las aprende, una cosa así. ¿Ok? Y con eso uno utiliza ese tipo de desigualdades para aplicar este tipo de desigualdades, pero ya en las integrales. Pero uno lo que hace es tomar las funciones de adentro y pues decir si es menor o igual o no. ¿Okay? Por ejemplo, en esta otra, x a la 3 más 4 es más grande que x a la 3. Pero como están dividiendo, si usted se viene aquí arriba, esto, ¿okay? Se tiene que aplicar esta desigualdad. Entonces, si, por ejemplo, si... ¿Cómo es el asunto? Que no lo hizo tan resumido, Miguel. Pero bueno, como aquí estoy sumando más valores, esto es más pequeño en división que 1 entre A. ¿Okay? Lo que está aplicando ahí Miguel en este último ejercicio es ese tipo de desigualdad. No sé si me voy a entender, no sé quién me preguntó, quién fue Diana. Sí, por ahí va, por ahí va. Bueno, ok. Si no, también puede preguntarme en el chat o por otro lado. Pero lo que están aplicando son las desigualdades esas que le mostré ahí en las notas de Miguel Walker. ¿Ok? Bien. Ok. Y aquí él también hace un manejo bastante bravo de las desigualdades también. Por ejemplo, x más 4 es mayor que 4. Quiere decir, eso es una lástima que a uno no le hayan enseñado bien álgebra, pero bueno, lo que esto implica es que 1 sobre x más 4 se le da vuelta a esta desigualdad cuando uno pasa todo a dividir. Es menor que 1 entre 4. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si usted tiene esta integral impropia, ¿okay? Tiene problemas en 2, usted sabe que x más 4, 1 entre x más 4, que está aquí, es menor que ¿quién? Bueno, era menor que 4. Entonces es menor que un cuarto, este que está por acá. ¿Okay? Entonces, toda esta expresión es menor que esta otra expresión. Luego uno saca eso y ya le queda una integral impropia
que es una P integral, que usted sí sabe si es convergente o es divergente. ¿Por qué? Porque el valor de P es 1/3. Como es 1/3 es menor que 1, entonces esta converge. Y como esta está por encima de la que andamos buscando, a esta no le queda de otra que también converger. ¿Okay? Bien. Si la de aquí arriba nos diera divergente, el criterio no dice nada, o sea, no sirvió para nada lo que hicimos y hay que intentar utilizar otro tipo de argumento. ¿Okay? Por ejemplo, creo que me quedan como 10 minutos otra vez, entonces, bueno, creo que ahora sí, hasta donde lleguemos aquí lo vamos a dejar y en la próxima clase vemos los otros criterios de convergencia. ¿Sabe? Ahí cuando se corte, ahí vemos qué pasa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa más bien? Por ejemplo, en las desigualdades que puso Miguel Walker decía que logaritmo natural de x es menor que x. Quiere decir que si le damos vuelta, o sea que si lo pasamos a dividir todo, 1 entre logaritmo natural de x, piensen que esto nada más fuera x, es mayor que x. ¿Okay? Pero bueno, en este caso x sería el valor que está aquí adentro, sería x más 2. Quiere decir que 1 entre el logaritmo natural de x más 2 es mayor que 1 entre x más 2. Pero esta integral es divergente, es una p integral con p igual a 1 técnicamente. No es exactamente 1 entre x, pero el más 2 no afecta mucho. Uno podría utilizar el criterio del límite con esta integral. Ustedes toman esta y g de x toman 1 entre x. Calculan el límite y les va a dar 1. Como el límite da 1, tienen el mismo comportamiento. O sea, esta integral tiene el mismo comportamiento que la integral desde 2 hasta más infinito de 1 entre x. ¿Okay? Todo eso deberían hacerlo a pata. Como tienen el mismo comportamiento y esta es divergente y esta es mayor que una divergente, no le queda de otra que también diverger. ¿Okay? Porque es mayor que algo que va para infinito. ¿Okay? Muy bien. No sé si hay más preguntas, pero bueno, más o menos así está el asunto. Ok. Hay criterio de comparación directa, no importa si va para menos infinito, más infinito y demás. Ahí buscarás cada una de ellas. Aquí vienen algunas cosas de equivalencias asintóticas que pueden leer por ahí, pero les pueden servir en algún momento como para el teorema del límite. ¿Okay? Para eso es para lo que les pueden servir. Bien. Y para hacer desigualdades, por ejemplo esta que está por acá. ¿Okay? Ahí vienen algunas formas de hacer desigualdades. Creo que ya me queda muy poquito tiempo, pero bueno, espero haber avanzado por lo menos un poco con lo de los criterios. Luego vemos entonces la próxima vez los otros criterios. Voy a intentar meterme con la cuenta de la U a la próxima para que me dé más tiempo en este asunto. Ok. El teorema del límite ya lo habíamos explicado un poco. ¿Okay? Ok. En los criterios, bueno, vamos a ver, hay varias preguntas. Me dice Randall. Si hacen unas cuentas de Zoom con el correo institucional de la U, le dan más de 40 minutos, creo que limitado. Sí, Randall, voy a intentar hacer eso la próxima vez. Igual por ahora, digamos, las clases no van a durar más de 2 horas, porque si lo notan, no he parado de hablar como en 2 horas, entonces me afecta demasiado la voz. Pero con 2 horas estamos más que buenos. A la próxima lo hacemos así para tener una sola clase, sin tener que estar pasando de reunión a reunión. Ok. Muy bien. El teorema del límite, en el teorema del límite no hay que inventarse nada en absoluto. Lo único que uno necesita saber es algunas funciones de las cuales uno sepa el comportamiento de la integral impropia de esa función. ¿Cuáles funciones van a ser esas? Bueno, las únicas que conocemos en ese sentido son las exponenciales, que expliqué anteriormente, y también las p integrales. ¿Ok? Entonces este g de x generalmente va a ser una de esas, va a ser una p integral, ¿verdad? Esta va a ser una p integral, porque uno sabe cómo se comporta, uno sabe si es convergente o si es divergente. Entonces uno calcula el límite de la integral, perdón, uno calcula el límite de f de x entre g de x. Esta sería la integral que uno quiere calcular.
En ese momento, calcula el límite y si el límite le da diferente de 0, entonces las dos van a tener el mismo comportamiento. Por eso es súper importante saber esta si es convergente o si es divergente. Si yo no sé qué es, entonces no puedo decir qué comportamiento tiene y estoy haciendo cosas sin sentido. ¿Okay? Ahora, si el límite me da 0, solo me da información si la integral de abajo era convergente. Por ejemplo, una integral convergente de primera especie es 1 entre x cuadrado. ¿Okay? Si esta era 1 entre x cuadrado con otra función y me dio igual a 0, entonces, como esta es convergente, la otra converge. Si hubiera hecho la comparación, más bien tomando g de x como 1 entre x, que es divergente, y el límite me da 0, eso no me brinda ninguna información. ¿Ok? O sea, si no se cumplen las hipótesis del teorema, no dice nada el criterio. Eso es todo. Muy bien. Y ahí viene el otro. Si, entonces, dependiendo si da 0, si da más infinito, si da diferente de 0, así se cumplen unas cosas u otras. ¿Ok? Y nada, de ahí, si no me sirve para nada, por ejemplo, si esta integral era divergente y el límite medio 0, de ahí el criterio de límite no me está sirviendo para nada. Entonces voy a tener que utilizar otro criterio de convergencia. Muy bien. Hay algunas mañas que aquí explica Miguel Walker para elegir a veces un buen candidato para g de x. Les recomiendo que se lo lean. Me quedan como 4 minutos. Pero, por ejemplo, hay una nota muy importante que se me hizo. Esta nota que está por acá, la nota 2.13, es bastante importante. Esa me dice más o menos cómo batear, por así decirlo, de una forma sensata, el valor del P para elegir el g de x, por ejemplo. Vamos a ver esta integral impropia que está por acá. Si en la parte de arriba y en la parte de abajo hay puros polinomios y funciones racionales, uno lo que hace técnicamente es elegir el grado más grande que hay arriba. En este caso, el grado más grande que hay arriba sería 4/3. Y el grado más grande que hay abajo, que sería 5, vamos a ver, perdón, más bien aquí sería 3/2, que es el grado más grande que sería por acá, digamos, si uno saca factor común forzado. Y me dice Eugenio, profe, en algún momento vamos a utilizar la pizarra para hacer ejercicios. El problema, Eugenio, es que no tengo pizarra en mi casa. Y de ahí no puedo salir de aquí. Entonces de ahí no puedo utilizar ninguna pizarra. Pero si usted pone las preguntas en el foro, yo puedo escribir en látex. Que Zoom tiene una pizarra virtual, no sabía. Y la pizarra virtual no sé si puedo escribir en látex, porque escribir a mano con el mouse es un poco complicado. Pero podemos verlo a la próxima. ¿Ok? Eso no sabía cómo se manejaba. Muy bien. Puedo ver cómo manejarlo a la próxima vez. Gracias ahí por el aporte. Muy bien, entonces, cuando tenemos este tipo de integrales impropias, uno elige, por así decirlo, el grado mayor, en este caso sería x a la 3/2, pensando en sacar factores comunes forzados. Eso para las integrales de primera especie. ¿Okay? El grado de abajo sería 5. Usted escribe x a la 3/2 y x a la 5, simplifica y queda x a la 7/2. Entonces, el g de x que usted va a elegir para el teorema del límite va a ser 1 entre x a la 7/2. Ese va a ser el g de x. Esta uno sabe si converge o diverge. ¿Por qué? Porque 7/2 es mayor que 1. Quiere decir que esta integral es convergente. Cuando usted hace el límite de f de x entre g de x, bueno, aquí les dio raíz de 7/5. Usted puede utilizar LOP, bueno, aquí más que utilizar L'Hopital, lo mejor es sacar a factor común forzado. Pero también uno puede ver rápidamente que lo que van a sobrevivir son los coeficientes principales, que es 7, que es el que acompaña al de grado más grande, y aquí 5, que es el que acompaña al de grado más grande en el denominador. Y así sucesivamente. No sé si hay alguna pregunta final, porque ya nos tenemos que ir. Me queda como un minuto. Voy a abrir la cámara ahí para despedirme. Ah, bueno, ya estaba la cámara por ahí. Muy bien. Estamos listos, muchachos. No sé si hay alguna pregunta final por ahí. Seguro seguimos viendo desde aquí hacia adelante la próxima clase. Si tienen dudas puntuales sería mejor.
Si hacen las preguntas en el foro, también podemos ver las preguntas que vemos en el foro o yo puedo preparar algún material con algunas preguntas que hagan ustedes para algunas clases. Pues nada, estamos listos entonces. No sé si hay alguna pregunta. Me dice, profe, una consulta. Ahora la una y otra videollamada, pero ese grupo, ¿cómo funciona? Yo les mandé el link también, pero voy a ver si les mando otro link por ahí. ¿Okay? Sí, yo voy a intentar subir la clase, Priscila, voy a ver si la puedo subir a YouTube ahora cuando tenga tiempo. Probablemente en la noche la subo. Si la subo antes, ahí yo la aviso y le mando el link. Ok, muy bien. Bueno, ya se va a cortar esto, entonces estamos listos. Que les vaya muy bien y ahí estén preguntando por el foro y yo con mucho gusto los estoy